Entonces yo quiero que meditemos en este día sobre 3 pasajes bíblicos. Si la hermana que está a cargo allá de escribir puede poner Lucas 8:40 al 55 para que los hermanos lo tengan. Y entonces ahora sí es que voy a empezar a predicar la palabra del Señor. Lucas 8:40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban cuando volvió Jesús. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Estará falto de entendimiento. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido virtud, que ha salido poder de mí. Note la palabra, dice yo he conocido, no dice yo sentí, dice yo he conocido. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y el 50, oyéndolo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Esa es una expresión que a la simple lectura del pasaje ¿usted piensa que esa expresión está fuera de lugar? No tema. ¿No tema de qué? Este hombre no había declarado cuál era su fe. Es decir, públicamente. Vino donde Jesús y le dijo: acompáñame a mi casa. Hay 3 pasajes. Ese es el Lucas 8:40 al 55, Mateo 9:18 al 20 y Marcos 5:21 al 23. Cuando usted examina estos 3 pasajes, encuentra que hay el relato hecho de una manera diferente, y el que no conoce la escritura pues va a decir: hay discrepancia en el relato, porque Mateo dice que la muchacha estaba muerta. Otro escritor, Lucas, dice que estaba gravemente. Y el otro escritor dice que estaba muriendo. ¿En qué quedamos? O estaba muerta, o estaba grave, o estaba muriendo. El problema es que la escritura hay que saber interpretarla. De los mejores intérpretes de la escritura que yo conozca, hay 2. Uno fue el Señor Jesucristo y el segundo fue el apóstol Pablo. Jesús dijo en alguna ocasión: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos
¿Qué estaba haciendo Jesús de ese pasaje? Estaba interpretando la esencia de lo que la ley representaba, que era el amor. La ley no era para condenar a nadie, no fue dada para condenar a nadie. La ley fue dada para controlar el avance del pecado hasta que Jesucristo viniera y muriera en la cruz para perdonar todos nuestros pecados, y no solamente perdonarnos el pecado, sino darnos su Santo Espíritu que se sienta dentro de nuestro cerebro, que es nuestra computadora, para ayudarnos a dirigir el diario vivir de nuestra vida y hacernos apartar del pecado y de la maldad. El Espíritu Santo es como un antivirus en una computadora. Usted le pone a una computadora un antivirus, el antivirus se da cuenta que alguien le envió algo ahí para distorsionar su computadora. Pero el antivirus, si usted no lo pone automático, no corrige, pero le pone una bandera roja y le dice: su computadora está siendo bombardeada por antivirus. ¿Qué hago con ella? Y es usted quien tiene que empujar el botón que dice que limpie la computadora. En otras palabras, el pecado de su vida, porque cargamos con una naturaleza pecaminosa y tenemos que huir de la idea de que el pecado se convierta en una práctica en nuestra vida, pero el Espíritu Santo está allí en nuestra memoria para decirnos a nosotros: hay algo aquí que hay que corregir. Y entonces, en voluntad de nosotros, Dios respeta nuestra voluntad. Es voluntad de nosotros decir: quítalo, ayúdame a quitarlo o déjalo ahí. Si lo deja ahí, lo que va a pasar es que detrás de ese virus viene otro, y luego viene otro, y luego viene otro. Y cuando usted viene a abrir los ojos, su computadora ya no sirve. Su computadora necesita una nueva limpieza, una nueva renovación. Y entonces yo estoy pensando, así como los locos, que la iglesia de nuestro tiempo necesita una renovación de la fe. Necesitamos una renovación de la fe porque necesitamos creer más en que Dios puede hacer lo imposible por nosotros. Nosotros podemos hacer lo posible para nosotros, pero es Dios el que está encargado de hacer las cosas imposibles para beneficiar nuestra vida espiritual y también nuestra vida familiar y económica. Pero pídale a Dios que no le beneficie mucho la vida económica al grado de que usted se aparte de los caminos del Señor. Eso es bíblico. La Biblia dice: no procures enriquecerte, porque los que procuran enriquecerse caen en los lazos del diablo. Cuando estudié este pasaje, sobresalían de estos tres pasajes la idea fundamental de que este hombre principal de la sinagoga invitaba a Jesús a que fuera a su casa. Uno de los escritores dice que le rogaba mucho. Entonces yo me pongo a interpretar la mente del Señor y la mente de Jairo en ese momento. Y digo, si le rogaba mucho es porque cuando se postró a los pies de Jesús de primera intención, Jesús no le dijo: yo voy a ir contigo. Y como no le dijo, él siguió insistiendo. Y mientras Jesús estaba enseñando, él seguía insistiendo, tirado a los pies del Señor Jesucristo: por favor, llega a mi casa. Tengo una necesidad, tengo una hija única que está gravemente, y yo sé que si tú vas y le pones la mano, ella se va a levantar. Esa era la fe de este hombre. Pero si usted comienza a pensar quién era este hombre,
era un principal de la sinagoga. Era el que dirigía todo el servicio que se llevaba a cabo en la sinagoga, que era una escuela de teología en la época de Jesús. Lo importante es que este hombre no escatimó la posición social que tenía, no escatimó la posición económica que tenía, porque había algo que tocaba lo más profundo de su corazón. Su hija estaba gravemente, y si Jesús no llegaba a su casa, la hija se iba a morir. Y entonces yo dije, es interesante que Jairo dependiera de que Jesús llegara a su casa. Y se me ocurrió hacerle una pregunta a ustedes. ¿De qué depende usted en este día para la necesidad que usted tenga en su casa, en su familia, espiritual, familiar o económicamente? Vamos a aprender de Jairo entonces. Si usted tiene una necesidad, llámese como se llame, ¿qué fue lo que hizo Jairo para lograr satisfacer la necesidad que tenía? Lo primero que Jairo hizo fue que se postró a los pies de Jesús. Vamos a empezar por allí. Vamos a postrarnos a los pies de Jesús. Lo segundo que vamos a hacer nosotros, al igual que lo hizo Jairo, es que él creyó que si Jesús llegaba a su casa, Jesús podía sanar su hija. Cualquiera sea tu necesidad, yo te puedo declarar en este día que Jesús está de camino a tu casa. Jesús está de camino a tu casa. No mires lo grave de la necesidad. Dios es más grande que tu necesidad. Si tu necesidad no está en tu casa y la tienes aquí contigo en este día, yo te puedo decir entonces que Jesús llegó a tu casa para satisfacer la necesidad que tú tienes en este día. Lo único que tienes que hacer es postrarte a los pies de Jesús y rogarle, no poco, mucho, para que el Señor haga esa necesidad que tú tienes en este día. La fe es algo que tiene que ser probado. Eso lo dice el apóstol Pedro, que nuestra fe tiene que ser probada. Imagínese usted, después de tanto tiempo, Jairo estar a los pies de Jesús rogándole al Señor que fuera a su casa. Finalmente dice el Señor, yo voy a ir a tu casa y voy a hacer lo que tú me pides que yo te haga. Pero resulta que no se había movido muchos pasos el Señor cuando se aparece esta mujer que el relato dice. Por 12 años padeciendo de hemorragia de sangre, había gastado todo lo que tenía en los médicos, y lo que sucedía es que le iba peor, porque los médicos, en vez de mejorar la situación, eso no es lo que sucede hoy día, eso es en aquellos tiempos, empeoraba la situación de esta mujer. Y Jairo allí estaba pensando, ¿por qué Jesús está detenido? Jesús se detuvo porque dice que él conoció que virtud había salido de él. Ahora la pregunta es, ¿cómo Jesús conoció que virtud había salido de él? ¿Cómo es que Jesús supo que Felipe era un hombre de Dios cuando estaba debajo de la higuera? ¿Cómo se lo declaró y se lo dijo? La razón es sencilla. Jesús fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Actuó como el Salvador, actuó como el Hijo del Hombre, no actuó como Dios. Es decir, no operó como Dios, sino que operó como hombre. Y como hombre llegó a la cruz para pagar los pecados de cada uno de nosotros, sin que usted se lo diga a nadie.
si Jesús hubiera obrado como Dios, el sacrificio hubiera sido en vano. En vano. Porque entonces tendríamos que entender que los dolores de la cruz no eran ciertos, eran falsos. Teníamos que entender que los azotes que le dieron no le dolían. Y entonces tendríamos que entender que el sacrificio no sería válido porque no se había tomado un hombre natural, nacido de mujer, porque era el requisito de Dios para el perdón de pecado. Porque dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no existe el perdón de pecado. Se necesita ese derramamiento de sangre, o se necesitaba ese derramamiento de sangre para que usted y yo, ahora unos 20 siglos después, nos pudiéramos congregar en este lugar, cantarle al Señor, hablar la palabra del Señor, construirnos los unos a los otros, porque tenemos una esperanza bendita y gloriosa, que aquel que se fue para estar con el Padre intercediendo por nosotros, ha prometido que regresará en nuestro tiempo para recoger una iglesia, o mejor dicho, vendrá a las nubes para que el Espíritu Santo tome una iglesia que está preparando cada día y se la lleve y se la presente en las nubes al Señor, y Él la lleve al trono de Dios, y allí estaremos con el Señor. No se lo diga a nadie, pero no es para siempre. Es por 7 años. Por 7 años, porque a los 7 años regresaremos con el Señor a la tierra. ¿Y sabía que no vamos a volver al cielo después de esos 7 años? El cielo va a venir a nosotros. Dios va a mover el trono del cielo y lo va a plantar en donde está ubicada Jerusalén en este momento. Jerusalén es el centro del mundo entero. Y ahí va a posarse la nueva Jerusalén, la cual el Señor nos dijo a nosotros que iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está también nosotros estemos. En otras palabras, las comodidades que Jesús tiene con el Padre, todos nosotros las vamos a tener el día que estemos con Él. El conocimiento que Jesús tiene de la Trinidad, dice Él que entonces le vamos a conocer a Él como Él nos conoce a nosotros. ¿Y sabía usted que Jesús conoce nuestros pensamientos? Entonces vamos a tener ese grado de conocimiento. Entre tanto que todas estas maravillas llegan, no te preocupes, hermano, que Jesús está de camino a tu casa. Está de camino a tu casa. Esta mujer estaba necesitada también de una sanidad, pero Jairo no le dijo a Jesús: no te preocupes en ir a mi casa, solamente di la palabra y mi hija sanará. Esa era la fe de Jairo. Y sabe usted que Dios honra la fe de cada uno en particular según nosotros la proyectamos. Hubo otro, un centurión, que le dijo: no tienes que ir, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Le dijo: como tú creíste, así te será hecho. ¿Entiende? Dios entiende el grado de fe de cada uno de nosotros, pero también entiende que no debemos mantener ese mismo grado de fe. Dios quiere que cada día, por el ejercicio de la fe, nuestra fe vaya creciendo, nuestra madurez espiritual vaya creciendo, nuestro conocimiento de Dios vaya creciendo. ¿Cuántos les gustaría conocer a Jesús en su plenitud? Pues no lo conoce porque no quiere. ¿Qué dice la Biblia? Escudriñar las Escrituras, porque en ella a ustedes les parece
que tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, lo natural es que si usted quiere conocer a Jesús, tiene que levantarse temprano en la mañana y comenzar a leer la palabra del Señor. Cuando está en el trabajo y tiene el break del lunch, llévese su Biblia al trabajo y lea la palabra del Señor. Cuando sale del trabajo y llega a su casa, lea la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, dijo el Señor, Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Así que si usted quiere conocer al Señor, es la palabra. Pero la fe de Jairo tenía que ser probada, y esta mujer se interpuso en el camino entre Jairo y el Señor. Yo me imagino a Jairo pensando, ¿cuándo acabará Jesús con esta mujer? Es que él no sabe que ya le dije que mi hija está casi para morir. Esta mujer no tiene nada. Esta mujer vino caminando. Mi hija está en cama. ¿Cómo es posible que Jesús no se apresure a llegar a mi casa? Hermano querido, no te preocupes, Jesús va a llegar a tiempo a tu casa. Lo importante no es cuándo va a llegar, lo importante es que Jesús está en camino a tu casa. Él está en camino a tu casa. Créelo en estos momentos, Jesús está en camino a tu casa. Después de un relato, esta mujer fue sanada, lo declaró, el Señor le dijo, tu fe te ha sanado, ve en paz. Allí en la Biblia dice, te ha salvado, pero es intercambiable el sanado y salvado en la Biblia como una misma cosa. Puede ser sanidad o puede ser salvación. Finalmente Jairo respiró libremente. Se resolvió el problema. Ahora sí que Jesús va para mi casa. No había Jesús dado un paso cuando de momento viene uno de esos que le gusta traer malas noticias. Aquí en la iglesia no hay nadie de eso. Aquí todo el mundo da buenas noticias, pero los que dan malas noticias están allá afuera. No están dentro de la iglesia. Nosotros damos buenas nuevas como las dieron los ángeles a los pastores. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa notición de los ángeles, nosotros lo estamos transmitiendo en el siglo XX o XXI. Para algunos el 21, para mí es el 20. Depende del almanaque por el cual usted se dirija. Jesús sigue en camino a su casa. El que trajo la mala noticia le dijo, tu hija acaba de morir, no molestes más al maestro. ¿Sabía usted que el maestro no se molesta cuando usted persiste? Él dice que seamos persistentes. No se molesta porque usted sea persistente. Y es allí donde aparece la frase que les dije al principio. Le dijo el Señor, no importa la noticia que te dieron, no temas, cree solamente. Si estaba agonizando cuando saliste de tu casa y se ha muerto, no temas, que el mismo que tiene poder sobre la enfermedad también tiene poder sobre la muerte. No temas, hermano, no temas, no importa cuál sea tu situación, no temas, cree solamente, porque Jesús está de camino a tu casa. Qué bueno es oír esa frase del Señor. Cuando llegaron a casa de Jairo, había un montón de llorones. O sea, en aquellos tiempos, y yo creo que hoy día, yo escuché que en México le pagan, le pagan a las mujeres para que lloren en el día del funeral. Usted no se sabe si el que murió era más malo que el diablo, pero ese día todo el mundo
llora. Perdone la expresión de más malo que el diablo, pero es una expresión de campo. Pero ese día todo el mundo llora por la pérdida de esa persona. No, lloran porque le pagaron. Y ahí en esta casa había gente llorando porque le pagaban. No moleste más al maestro, no te preocupes, que mientras más horas estén llorando, más dinero reciben. Ese era el concepto de los que trajeron la mala noticia. Pero la buena noticia de Jesús es: no temas, cree solamente. Caminó a su casa. La fe de Jairo, que estaba por el piso, tuvo una renovación, se mejoró la fe y siguió creyendo que si Jesús ponía la mano sobre su hija, aunque estuviera muerta, habría de vivir. ¿Y qué le parece el final de esta historia? El final de esta historia es que Jesús llegó a casa de Jairo, mandó a todos los incrédulos a salir fuera de la casa, porque los milagros acontecen cuando hay fe. Cuando Jesús regresó a su tierra de una gira evangelística, dice que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, donde hay incredulidad, los milagros no acontecen con tanta frecuencia como cuando hay credulidad. Entonces, si en la iglesia no acontecen muchos milagros, la ley de la lógica nos tiene que decir a nosotros que lo que sucede es que no estamos creyendo que Jesús está de camino a nuestra casa. Tan sencillo como eso. Y era una preocupación de Jesús de que en lo postrero de los tiempos la fe iba a decrecer, y somos nosotros los responsables de hacerle una renovación a nuestra fe. ¿Cuál sería mi consejo para la iglesia, concluyendo ya el tiempo consumido y creyendo por el movimiento de la cabeza de todos ustedes que entendieron lo que yo hablé en este día? Me dijeron que lo entendieron, y entonces ahora le queda la responsabilidad de creer que Jesús está en camino a su casa, de saber que si usted a nivel personal necesita una renovación de fe, entonces ponga eso por allí en un escrito, y cuando Jesús llegue a su casa, dígale: yo no necesito la renovación de la fe. Si a nivel de iglesia necesitamos que la fe sea renovada, cada vez que se reúnan en la iglesia, díganle al Señor: renueva nuestra fe, porque queremos ver milagros, señales y prodigios en la iglesia. Y cuando el pueblo comienza a creerle a Dios, no creer en Dios, sino creerle a Dios, creer lo que Él dice, entonces la iglesia se renueva en la fe y hace el trabajo que el Señor la envió a hacer. Gracias por su tiempo, gracias porque prestaron atención en este día. Gracias, pastor, por esta oportunidad que me dio de hablar con ustedes en este día, y que el Señor le bendiga ricamente, que ponga su mano sobre su siervo para sanar esta operación que le hicieron, y que ya pronto, en días, en segundos, en minutos, en horas, no sé cuándo, pero Jesús está en camino a su casa también. Jesús está en camino a su casa. Lo importante es el momento en que Él va a llegar. Yo no lo sé si el Espíritu Santo me revelara eso en un determinado momento, yo le diría eso en un determinado momento. Pero una cosa sí le puedo decir: Jesús está en camino a su casa.
Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchísimas gracias.